Cucho, bueno, round 2 de YouTube. Bienvenido acá a Hoy esta estamos en experiencia. Los Cabos, México. Nos Cabos México pegándonos una tertulia de esas buenas. Así es. Porque cuando uno tiene parceros valiosos, uno tiene el permiso de tocar temas valiosos. De tocar temas que Y hay con qué tocarlos. en otro tipo de contextos o con otro tipo de personas puede ser incómodo, raro. O pues como que putas, este marica, ¿por qué me está diciendo eso? Total. Pero aquí entre nosotros, weón, que somos gente que da valor, que nos gusta recibir valor, porque no solamente se trata de dar, sino de recibir. Así es. Vamos a tocar un tema muy chimba, mi Juanri, es la fe, ¿cierto? Vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe. ¿Qué pensás vos sobre eso, mi viejo? Contanos un poquito sobre la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo funciona ese músculo? La mayoría de la gente, parce, cree que la fe es un tema de padres, de sacerdotes, de pastores, de monjas. Pero yo pienso, en primer lugar, que la fe es el superpoder más grande que tiene un ser humano para vivir en esta tierra, porque nosotros vivimos en un mundo de incertidumbre, parce. No sé si vos te has dado cuenta, pero realmente uno no controla nada. Uno no controla que su corazón lata, uno no controla que el otro día se vaya a levantar, uno no controla la provisión, a pesar de que tengas ingresos buenos, en un momento puede que ya no los tengas. Entonces, a la larga, el ser humano está buscando una seguridad que, si lo revisamos con lupa, no existe. En el mundo no hay ninguna seguridad. Entonces, cuando tú entiendes que ni el dinero te da la seguridad, que ni la salud está comprada, que tu familia no está garantizada, ¿de qué te pegas? Entonces, por eso la fe es la herramienta más importante que nosotros tenemos que tener en el mundo, porque cuando nos damos cuenta que no tenemos nada seguro, aparecen dos emociones. La primera es el miedo animal. La gran mayoría de la gente vive en modo temor. Temor porque va a hacer el día siguiente, si la próxima semana va a tener salud, si va a tener la plata suficiente para pagar sus cuentas, si su negocio va a funcionar el próximo mes. Vivimos en un mundo lleno de miedo y por eso la gente tiene tantos trastornos mentales, tanta ansiedad, tanta depresión, tanta paranoia, tratan de defender sus cosas con tanta fuerza por miedo a perder, por miedo a no tener una seguridad. Pero la fe, parce, por el contrario, es la certeza de que estás cuidado, la certeza de que estás respaldado, de que Dios te ama, de que Dios te vivimos ama. en un mundo en donde la naturaleza de la creación es el amor. Y hablábamos ahorita algo precisamente que leíamos en la Escritura, si querés lo comparto de una vez, un mensaje muy lindo que da Jesús en el Sermón de la Montaña, cuando decía que los pájaros no se preocupan por qué van a comer, porque ni siquiera siembran, pero el Creador los alimenta. Los lirios del bosque no se preocupan por cómo vestirse, pero ni siquiera el rey Salomón vistió más bello que una flor de los lirios. Y nosotros, los seres humanos, que somos la creación más amada de Dios, todo el tiempo estamos estresados, preocupados. Y Dios nos manda a decir, hey, no tengas miedo, que nada te va a faltar, todo lo vas a tener, el dinero lo vas a recibir en la cantidad que lo requieras, los alimentos nunca te van a faltar, la salud yo te la doy porque la vida es mía, no tuya. Entonces esa fe es la tranquilidad que necesitas para vivir por el mundo, confiando en que Dios te está respaldando y que, a pesar de que haya problemas, haya retos, haya incertidumbre, haya momentos en donde no entendas cómo van a pasar las cosas, siempre hay alguien que está, o hay algo que está cuidándote. Sí, no, eso está espectacular y yo quiero complementar, ni siquiera dar mi perspectiva, sino complementar. Y ejemplos porque estoy... de tu vida, donde hayas visto esa fe. Claro, claro, y la idea es hacer eso, o sea, la idea es poder transmitir un poco sobre que el ser humano, para mí, hace lo que ha visto. O sea, somos reproductores de cultura a su máximo nivel, y lo que vos decís es real, porque la mayoría de la gente vive sin fe, vive en modo supervivencia, vive en miedo, vive literalmente enfocando su mente en qué le hace falta Tal cual. y no en qué ya tiene, ni en una dinámica de donde realmente se ejercite ese músculo de la gratitud. Entonces, digamos que es lindo todo lo que compartís, porque todo lo que nosotros experimentamos, como lo mencionabas anteriormente, es que vivimos literalmente en la incertidumbre. Viviendo en la incertidumbre es que solucionamos problemas y creamos bendiciones. Todo el tiempo estamos desde nuestra mente, como lo mencionaba hace un momento, identificando qué nos hace falta, o también tenemos la opción de identificar ya qué tenemos, ya que está a nuestro favor, ya que nos acompaña. Total. Y cuando involucramos a Dios en la ecuación y hablamos sobre esa frase que vos decías que me encanta, y es Dios te ama, es un estado mental donde yo me siento merecedor. Y cuidado y respaldado. Cuidado, respaldado, porque sencillamente así lo es, porque en la dinámica de la creación del mundo, también en las escrituras dice que Dios nos dio la autoridad para reinar tanto en los mares como en la tierra. Así es. Y algo lindo sobre eso es que
el ser humano debe de elegir por voluntad propia en qué quiere creer. Sí, yo sé que de pronto tu familia, tus hermanos, tus tíos pueden ser pesimistas, pueden ser negativos, de pronto inclusive el círculo social al que estás acostumbrado ya tiene unas creencias que son incómodas, que van atacando todo lo que vos querés absorber como una nueva creencia, pero hace parte de un acto de valentía elegir creer en algo distinto, aunque el mundo que yo conozca en esas personas cercanas me diga algo diferente. Total. Entonces yo elegir decir, voy a creer que Dios me ama, voy a creer que me merezco bien. lo mejor, Me voy va a a ir creer bien. que la gente correcta viene a mi vida, voy a creer que todo confabula para bien, que la vida me quiere dar lo mejor, que yo solamente soy un imán de bendiciones, Estoy sano. es que estoy sano. Es un acto de rebeldía a la sociedad increíble, pero que permite de cierta manera poder manifestar eso que a veces parece imposible. Entonces, creo que la mayoría de la gente se sabotea a sí misma porque viven en esa ausencia de fe. Creo que la mayoría de la gente aleja las bendiciones, aleja las oportunidades porque viven en una frecuencia de miedo, como vos lo mencionabas, y que solamente es hacer un cambio mental que puede ser difícil al principio, porque sostenerlo cuando yo vengo siendo negativo muchos años o mucho tiempo, sea por defecto o por decisión propia, es difícil, pero es la mejor decisión que vas a poder tomar en tu vida. La mejor decisión que vas a poder tomar en tu vida es creer todo el tiempo de que todo obra para bien, de que hay algo místico, maravilloso que está ocurriendo ahí donde yo no puedo ver, y que todo esto, por más trágico que se vea, digamos que yéndome a un extremo de una persona que vive una dinámica difícil, porque yo la viví en mi juventud, yo no veía luz al final del túnel, yo decía, pero yo cómo voy a ser alguien exitoso, pero yo cómo voy a construir algo que realmente sea respetado o respetable, y hombre, ver el atropello de bendiciones que ha venido a mi vida, que me siento condenado al éxito porque confío plenamente en esa palabra de Dios que me dice, te amo hijo, yo te voy a dar lo mejor a ti, te voy a enaltecer, porque Dios nunca deja justo en vergüenza, como dice esa canción de Farruko. Y esa palabra es para todos, parce, no solamente para... Bueno, realmente es para el que la quiera tomar. Que hay gente que piensa que no es elegida, pero todos somos elegidos, pero te tienes que elegir. Y tú no te eliges... Sí. Es así, es así. Hay algo, parce, que quiero compartir y es ejemplos de la fe, porque el producto de la fe son los milagros, ¿sí? Claro. Entonces, si uno quiere ver milagros en la vida, tiene que tener fe. Entonces, hay milagros de salud, hay milagros financieros, hay milagros profesionales, hay milagros de todo tipo. Te voy a contar una historia. Nosotros tenemos un amigo en común que se llama Camilo. Pronto sabes quién es. Claro. No tu patrocinador, sino... No, Camilo Duque. Sí. Y él en algún momento terminó con la novia, la que tenía en ese momento. Y él me decía, yo empecé a hacer un ejercicio mental en donde, después de haber terminado con esta chica, empecé a escribir en un papel cuál era la mujer que yo quería para mi vida. Y la empezó a escribir con lujo de detalles. Puso cómo quería que fuera físicamente, cómo quería que fuera su personalidad, la quería con el pelo rubio. O sea, una cosa impresionante, como si estuviera escribiendo la carta al niño Dios. Entonces él me decía, yo en el proceso de atraerla, todos los días me montaba a mi carro, yo estiraba mi mano y sentía que esa mujer que yo había descrito en el papel me hacía así. Y yo sentía que estaba llegando. Ojo, no tenía pruebas, no conocía a una persona que se asemejara a esas características, pero Estaba solo posiblemente, Solo. pasando una tusa, con todas Todo lo peor los que puede argumentos posibles para no decir tener esto es fe. imposible. Exactamente. Pero él seguía creyendo, porque eso es muy importante. La fe es fuerte si no hay pruebas. Porque si hay pruebas, ya no se necesita de la fe. El punto es que me cuenta que un día, y aquí viene un segundo elemento de la fe, y es que hay que tener audacia. Hay que arrebatarla. Porque la vida sí te da la oportunidad que estás pidiendo, pero también te va a pedir algo a cambio, algo de tu parte. Y me dice que un día estaba en la universidad y vio pasar a una niña que él nunca había visto en su vida, pero que cumplía con todos los atributos físicos, por lo menos. Hay que casarla. Parce, ¿y qué fue? Y le dijo, hey, mucho gusto, ¿no te gustaría tomarte un café conmigo? Yo te vi pasar, me pareciste muy linda, y no sé si te importaría si nos conocemos. Algo así, parce. Y que efectivamente la empezó a conocer, y que cumplía con todo. O sea, quiero que sea así, check, quiero que sea así, check, quiero que sea así, check, quiero que sea así, check. Él les decía, es que si yo me hubiera puesto a buscarla, no la encuentro. Dios me la tenía que mandar. Y efectivamente están casados, parce. Se casó con la pelada de sus sueños porque la intencionó en su cabeza.
Y son ejemplos de milagros relacionales, pero ¿cuántos milagros no hemos visto, por ejemplo, en nuestros negocios? Que nos hemos ganado un premio, que hemos ganado plata cuando creíamos que no íbamos a ganar ni un centavo, o cuando estábamos apretados financieramente. Contanos, por ejemplo, cuando vos te fuiste a tus 22 años, 20 años a vivir solo, que de pronto tenías incertidumbre de cómo ibas a pagar esas cuentas o cómo ibas a comprarte tus cosas, y cómo fruto de ese acto de fe que tuviste, porque a Dios le gustan los saltos de fe, le gusta que le crean. La valentía le gusta a Dios. Le gusta la audacia, exactamente, no que seamos cobardes, porque con un espíritu de cobardía no puede haber fe. Nada. No, y no te va a entregar algo que en esa cobardía vos vas a desaprovechar, porque a la hora del té todo es administración, como nada es de nosotros. Total. Polvo eres y en polvo te conviertes. Entonces, pues a la hora del té estamos administrando cosas que más adelante alguien más va a tener. Y que, como vos lo estás mencionando, la fe funciona mejor cuando usted no sabe. ¿Cómo La van a fe pasar las funciona cosas? mejor cuando usted no sabe, grábese eso. Porque si supiera, no necesitarías la fe. Entonces, hay que cruzar esas etapas donde da miedo, donde hay dudas, donde uno no sabe si es la decisión correcta. Pero yo he tratado en mi vida de tomar esos famosos riesgos calculados. Yo cuando tenía 20 años, ya había cruzado una etapa muy difícil en mi vida, como estaba mencionando ahorita, que era esas dudas de yo quién voy a ser. A mí me echaron de muchos colegios, yo fui un man que de alguna forma u otra tuve ese rechazo familiar latente, se sentía muy solo, muchos problemas con mucha gente, y digamos que cruzar esa etapa desde mis 18, apenas yo arranco con el proyecto que nosotros desarrollamos, que es Gano Excel, 2 años, vi una explosión donde logro literalmente sacar todo ese potencial, toda esa energía reprimida, toda esa cantidad de cosas que yo en el fondo decía, yo me voy a demostrar a mí mismo y al mundo que yo estoy hecho de algo diferente. Y hombre, ya me había comprado un carro, ya me había logrado pegar un par de viajecitos, pero había algo que todavía en mí me daba mucha dificultad, y era que yo no tenía buena relación con mis papás. Entonces yo no tenía buena relación con mis papás porque en mi casa somos muy dominantes todos. Sí. Y ellos quieren decir cómo es, y yo también quería decir cómo era, y mi hermano quería decir cómo era. Entonces, Me consta, los conozco. exacto, entonces eso complicaba la dinámica de la convivencia. Y yo hace rato había dicho como, hey, yo me quiero ir a vivir solo. Me gustaría irme a vivir solo, y David en esa época, que es otro parcero de nosotros, me llama. Yo estaba en México, me acaba de ganar un viaje igual que este, que estoy viviendo en este momento con la empresa. Me desperté, estaba yo en el cuarto y en la habitación, inclusive también estaba en la habitación con Andrés Díaz en ese momento. Me acuerdo que él me llama y me dice, bro, me acaban de cancelar el contrato por parte del edificio donde yo vivo. Y si yo no consigo a alguien que haga sesión de contrato, o sea, que se quede con este apartamento, me van a cobrar una multa ni la hijueputa. Y no, o sea, y mera vuelta. ¿Usted qué? Usted me dijo que usted venía a vivir solo. ¿No se anima? Y cuando yo me había preguntado en otro momento si yo me iba a ir a vivir solo o no, yo me soñaba un lugar estrato 6, con una vista a todo Medellín espectacular, que fuera bien ubicado al lado del Tesoro. Y como vos acabas de decir la historia de Camilo, en el caso mío fue exactamente lo mismo. O sea, con lujo de detalles, se manifestó. Y yo doy ese salto a mis 22 con mucho miedo. Inclusive toda la vida he sido un man que de pronto la gente ha pensado que soy muy serio, que soy muy tosco, muy fuerte. Y me pasa algo charro, y es que en el momento donde le voy a decir a mis papás que me voy a ir a vivir solo, yo me reviento a llorar y les doy las gracias por todo lo que en su momento no había visto. Okay. Porque en medio de las dificultades, de las peleas y demás, yo solamente había visto lo malo. Y cuando me fui, dije, güey puta, pero me cuidaron, pero me dieron un espacio, y le doy gracias a Dios por mis papás, porque sé que no todo el mundo tiene la fortuna de cumplir con unos padres iguales. Pero en el caso personal me di cuenta de todo lo bueno y recibí la bendición, con miedo, sin saber si me iba a dar para cumplir con los ingresos y para pagar cada cuenta, sin saber si a nivel comisional iba a poder tener, digamos, que las características necesarias o los recursos a poder pilotear ese nivel de transformación y de cambio que venía. Pero marica, los saltos de fe le gustan a Dios. Y empezó tu mejor momento ahí, ¿sí? Y empezó mi mejor momento. Y de ahí vienen unas cosas muy chéveres. Entonces, yo creo que la fe en Juanri se logra evidenciar cuando yo creo en ese sueño que Dios
sembró en mi corazón. Claro. Si Porque- tú lo deseas es porque Dios lo desea por ti. Exacto, o sea, Es la hay- divinidad queriéndose hay veces experimentar. creo que hay gente que duda mucho frente a sus sueños porque sienten que no son de ellos, Ajá. porque sienten que no les corresponden, porque sienten que eso no es para mí. Y marica, ¿por qué hijo de putas crees que eso llegó a tu corazón? ¿Por qué crees que eso llegó a tu mente? ¿Por qué crees que estabas acostado y algo que es inexplicable y místico simplemente te dijo, esto es para ti? Entonces yo creo que hay que seguir esa intuición en la vida. Yo, en medio del caos, mi viejo, yo te digo, yo creía que yo era especial, yo creía que yo era diferente. Nada lo podía comprobar porque la diferencia en mí era de crisis, era de dificultad, era de problemas, pero había algo dentro de mí, en ese niño temeroso, en esa persona que sentía que la vida le estaba dando duro. Pues puta, vos sos especial, vos sos diferente, vos sos Créelo. diferente. Pero a pesar de creerlo, no había ninguna prueba que demostrara lo que yo estaba sintiendo. Claro. Y fruto de esa intuición fueron llegando cosas fuera de mi control. Un Gano Excel, unos líderes como vos, como Juanpa, como Esteban, como David, en tu caso se puede llamar de otra manera, puede ser otro nombre, pero es la gente correcta, que venía a enseñarme cuál era el camino que yo tenía que recorrer. Así es. Y la humildad para yo dejarme moldear, para poder vivir ese proceso, esa transformación, y unos años después poder estar viviendo todas estas bendiciones. Entonces, creo que nace de ahí, de confiar en eso, que algo te está mencionando, que algo estás sintiendo, que ya se te ha aparecido muchas veces en tus sueños, en tu mente, Que no se te sale del que no se te corazón. sale del corazón, pero que vos, a pesar de todo lo que puedas pensar, diciendo que no, elegís seguir dándole el beneficio de la duda a ese sueño, diciendo sí, sí voy a creer. Y yo creo que también en tu caso ha sido así, de una manera diferente, porque vos venís de una familia que ha tenido retos, que todos tus hermanos siguieron un camino diferente, pero que vos, siendo el más chiquito, creíste, hijo de puta, y dijiste, venga, que es que Mi vida va a esto es ser por distinta. allí, marica. Sí, total. Y hoy en día ver ese nivel de bendición, ¿cómo has sentido vos ese ejercicio de la fe a nivel personal a la hora de enfrentarte a toda la adversidad, a todos los miedos, a inclusive los rechazos de tu misma familia diciéndote usted está loco, ¿cómo va a hacer eso? Y hoy estar siendo una persona que fácilmente puede ser el que mejor esté viviendo una realidad a nivel de libertad y bendición en tu familia. Sí, total. Y, parce, lo que vos decías ahorita es demasiado cierto, y es que cuando uno se arriesga a decir, yo quiero comprarme un carro nuevo, yo quiero irme de mi casa, yo quiero montar un negocio, yo quiero crear una marca personal, yo no quiero que mi vida sea como la de todo el mundo, siempre van a aparecer críticas, y las críticas generan un temor, ¿cierto? Porque hace que tú pienses, hey, pero ¿será que yo soy muy iluso? ¿Será que esto es una señal de la vida para no Sí, hacerlo? ¿será que es un mensaje de Dios que me quiere cuidar y que voy a embarrarla y voy a meter la pata, como decimos en Colombia? Y además, si a eso le sumamos el cómo, o sea, cómo va a pasar, cómo me voy a comprar eso, cómo voy a ganar más dinero, cómo voy a hacer ese viaje, cómo voy a poder vivir así, entonces empiezas a perder demasiado tiempo. El peor enemigo de la fe es la lógica. Gracias, mi viejo. La buena, viejo Rafa. Gracias, brother. Saludos, saludos, muchachos. Salud, mi viejo. Papi, Este man no sobriedad, toma nada, sobriedad. Solo tomo pero buenas yo me decisiones. los tomo por él. Pero todo, o sea, desde el primer momento te voy a contar una historia, yo la cuento en mi libro, en El Noble Arte de Ser el Mejor. Escritor, mi viejo. Fue una de mis primeras pruebas de fe, de que uno es poderoso cuando cree que puede. Cuando yo estaba en décimo, en el colegio, en el penúltimo año escolar, yo escuché que un profesor dijo que un pelado del grado superior se había ganado una beca en EAFID, que es la mejor universidad de Medellín, porque había quedado de primero en los ICFES. En los ICFES. Y entonces yo dije, ¿cómo así? Yo quería estudiar en esa misma universidad, mis papás no tenían cómo pagarme esa carrera. Entonces desde décimo yo sabía que en 11, si yo quedaba de primero en ese examen, los ICFES, para quienes no sepan, es el examen que cursan todos los chicos de Colombia cuando se gradúan, ¿cierto? Y van a entrar a la universidad. Y el chico de mi colegio había quedado de primero y se ganó una beca. Entonces yo dije, si yo quedo de primero, también me voy a ganar esa beca. Entonces en mi mente yo ahí dije, si él pudo, yo también puedo. Y me empecé a mentalizar en que yo iba a quedar de primero en los ICFES, yo iba a quedar de primero en los ICFES, yo iba a quedar de primero en los ICFES, yo iba a quedar de primero en los ICFES. Yo no era el más inteligente del salón, no era el que mejores notas sacara, pero yo empecé a creer. Fue tanto así que empezó 11, el último grado del colegio, ya estábamos empezando a hacer preparación para ese examen y yo con todos mis amigos decía, parce, ¿usted sabe qué? Yo voy a quedar de primero en los ICFES. Todos hacían esa cara, me decían, está loco, ¿cómo va a quedar de primero entre miles de personas? Y yo les decía, no me cree, apostemos, ¿cuánta plata quiere apostar? Plata apostaba.
era plata fácil para el que apostara conmigo, porque la probabilidad de que yo quedara de primero Yo ni era les voy a cero. contar cómo me fue en los ICFES. Ahora, no solamente es creer, es moverte. Es Porque si tú le moverte, es crees a Dios, estudiar, es verdaderamente tomárselo a pecho. exactamente, ese es el problema, que hay mucha gente que sí cree, pero no se esfuerza lo suficiente. Totalmente. Y la fe sin obras, dice la palabra, es vana. Total. Por las obras conoceremos tu fe. Listo. Entonces empiezo a hacer, me acuerdo, yo llegaba del colegio, parce, a la casa y hacía pre-ICFES. Yo agarraba 2-3 horas y hacía ejercicios de ICFES, cogía los exámenes de años anteriores que me los había prestado un profesor, agarraba libros de la biblioteca de preguntas tipo ICFES, o sea, yo estaba chiflado. Llegó el día del examen, yo hice meditación, yo eso, parce, estaba en un estado mental como si fuera a jugar la final del Mundial de Fútbol. Me fui a misa el día anterior, yo gracias a Dios porque ya quedé primero en los ICFES y ni siquiera había presentado. Estaba dando gracias por la bendición Eso sin se que llama hubiera gratitud ocurrido. anticipada, es un poder que todos tenemos que aplicar para activar la fe. Gratitud Total. anticipada, decir gracias por algo que no ha pasado, pero yo sé que va a pasar porque en tu nombre echaré la red. Parce, al otro día me levanto Tu nombre con echaré toda, la estirando, yo listo, esto es mío, me siento, estaba listo, empecé a responder las preguntas, tin, 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 tin. Entrego el examen. Al mes llega el correo esperado. Decía, resultados ICFES Colombia. Yo, ay Dios, mamá, vení que ya llegó el resultado. Y efectivamente, abro la Número plataforma, uno. number Número one. O sea, fue una sensación que yo dije, todo lo que Pero el ser seguiste humano... la intuición, marica, porque es lo que estamos hablando ahorita. Hay gente que le llega algo y no. No, ¿cómo? ¿Cómo Mejor va a pasar? mejor No, eso no es mejor posible. No, muy arriesgado. Entonces quedé primero en los ICFES, me cobré como 15 apuestas. Y lo más importante, sentí que cualquier cosa que una persona decida posible. con la absoluta fuerza de su corazón y sobre todo ponga el trabajo necesario por encima de cualquier trabajo que ponga otro, lo puede alcanzar. Totalmente. Y aquí en este video nos está escuchando mucha gente, Pablo, que seguramente es gente especial, porque la gente que oye este tipo de cosas es gente valiosa. Claro. Y son soñadores, pero tal vez lo único que les ha entorpecido conocer su máximo potencial es que no creen que pueden. Gente que ya es muy inteligente, gente que se ha leído muchos libros, gente que ya lleva años dándola toda Que ha en función intentado de y no se sacar le ha algo dado. adelante. Pero tal vez lo que le hace falta es creer un poquito más, es dejar de ser tan lógicos, es dar el paso, es decir, no sé cómo, pero va a pasar, me voy a tirar, voy a salir a hablar con el que tenga que hablar, voy a quemar las naves. Pero todavía hay gente que es muy retenida, o sea, dice, si me dan otra prueba más, lo hago. No, a veces hay que brincar y cuando brincas, el suelo aparece, pues no puedes esperar a que aparezca el suelo para poder brincar. Entonces, cualquier decisión que hoy tú quieras tomar, cualquier meta que quieras, cualquier objetivo, tienes que entender que humanamente es imposible lograrlo. Necesitas el factor divino de por medio, porque tú y Dios son mayoría, pero tienes que volverlo tu socio. Así Y es. Él no puede obrar si tú no tienes fe. Lo único que limita el poder de Dios es tu falta de fe, porque escuchaba eso una vez en una prédica de un pastor, en donde él decía, ¿usted qué quiere en la vida? Mucha plata. ¿Qué es mucha plata para Dios? ¿Cuánto es mucha plata? Si usted le pide a Dios $1 millón o 100 millones de dólares, ¿cuál es la diferencia para Dios? Ninguna. Si usted quiere una casa, ¿cree que eso es mucho para Dios dárselo? O si usted quiere un viaje o quiere un logro, ¿qué es mucho para Dios? Incluso si los que usted estuviera pidiendo fuera tan grande que ni siquiera existe, ¿qué es mucho para el Creador? Nada, todo es que todo hace parte de la creación. Luego entonces lo único que limita el poder de Dios es tu ¿Eres tú? falta de fe. Si no lo dejas obrar porque tu mente sigue saboteándote, dando pensamientos negativos, diciéndote no es posible, no estoy listo, no sé cómo, no tengo las herramientas, lo que crees, creas. Si crees que no puedes, estás en lo cierto. Pero si crees que puedes, Totalmente. prepárate para que se abra el cielo de par en par y empiecen a llover milagros en tu vida. Sí, ya yo creo que mi viejo, para complementar eso y ir cerrando, yo quiero decirles que yo creo que también la fe hay que tener cuidado con que no se vuelva una fe romántica, donde simplemente las cosas van a pasar por obra de arte de magia, sino que hay que estar todos los días ahí presente, haciendo la tarea. Y Dios ahí es donde también dice, ok, ¿De verdad interesante. lo quieres? Porque si nosotros lo analizamos de una manera lógica, o sea, estamos integrando la lógica en algo ilógico. Y es lo siguiente, el terreno de Dios es el terreno de la cosecha y el terreno de nosotros es el terreno de la siembra. Muy poderoso. Yo solamente me puedo enfocar en lo que yo puedo hacer. Por eso cuando yo me detengo antes de recibir algo, no estoy dando lo mejor de mí. Porque hay gente que dice, yo ya la di toda, es que yo ya lo hice todo. Eso es una falla lógica. Si ya lo hiciste todo, entonces ¿por qué no se ha dado? Hacer todo es literalmente hacer todo hasta que lo que tú quieres ocurra. Ujú. Y créeme, todo es correspondido. Tenemos una capacidad de manifestar
increíble. Pero hay que creer, hay que seguir esa intuición Total. de alguna forma u otra. Chicos, yo arranqué Dale, para finalizar ya Te voy con a contar esto. una historia que tiene que ver contigo. Ah, ok, bueno, porque iba a hablar de lo de Malasia. Pero antes de eso, te la voy a contar rápido. Cuando yo empecé en Gano Excel en el 2013, a los meses de hacer el negocio de network marketing se me empezó a despertar el sueño de ser diamante. Ser diamante es llegar a los máximos niveles. Luego cuando uno llega a diamante se da cuenta que le falta mucho. Hay más niveles. Hay más niveles. Pero a mí me dijeron, ¿qué necesito para hacerme diamante? Pregunté y me dijeron, gente. Y yo, ¿y gente cómo? Gente buena. Yo, bueno, listo. ¿Y dónde hay gente? Pero me preguntaba yo tenía 18 años. No, pues yo a quién conozco. Yo en esa época no existían las redes sociales como existen hoy día. Y yo dije, pues la gente está en la calle. Claro. Y yo de verdad quiero hacerme diamante. O sea, este es mi sueño. Y estoy dispuesto a verme mal, estoy dispuesto a hacer el ridículo, estoy dispuesto a exponerme, a mostrarme vulnerable, estoy dispuesto a incomodarme, pero de que tiene que pasar, tiene que pasar. Te cuento una historia. En Gano Excel hay dos equipos. Tú cuando entras al hacer el negocio construyes un lado izquierdo, un lado derecho. Mi lado derecho en ese entonces funcionaba relativamente bien. Perdón, el lado izquierdo, pero el lado derecho, parce, nada. Y yo decía, yo tengo que salir a encontrar a alguien que entre a mi equipo y que sea mejor que yo. Yo sé que Dios me va a dar un diamante, yo sé que Dios me va a dar un diamante, yo sé que Dios me va a dar un diamante, pero en ese lado no tenía a nadie, parce. O sea, tenía 3 personas y se salía una cada 8 días y nada. Me acuerdo, parce, que todos los días tomé la decisión hasta que me funcionara, no hasta que me cansara. Todos los días sin fallar de salir a la calle y prospectar y hablar con 5 o 10 personas extraños. Increíble. Y los agarraba en una banca y les decía, hey, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? ¿Vos trabajas por acá? Tienes 5 minutos. Tienes 5 minutos. Mira, yo me llamo Juan Ricardo, yo estoy liderando un proyecto de negocios muy importante. Yo soy empresario y con un grupo de empresarios En también frío, estamos hijueputa, eso trayendo sí una es empresa de tener Asia aquí huevas. al país. La gente me miraba así raro, otros se Claro. reían, otros me Y siendo un copiaban. niño, huevón, es que la gente Tenía no lo 19 entiende que años. 18, 19 años, vestido como se vestía uno en esa época, Terrible. marica. Parecía más viejo en ese entonces que hoy. Parce, te lo juro, hablé por ahí con 2000 personas durante 2 años seguidos. La verdad, me firmé 2. Uno se llama Jaime, que no hizo nada, aunque Jaime trajo gentecita. Gracias a Dios por Jaime, él fue Una exigente. efectividad, papi, como el Y- 0.1%. Y traje a otro que se llama John Jairo y él pagó porque yo le presté la plata para pagar en el negocio. Imagínate, o sea, Imagínate. O esto se meten o los mete, o carajo. Yo decía, posiblemente alguien me hubiera dicho, estás perdiendo el tiempo. Y hay algo muy poderoso y es que la siembra nunca se pierde, solo Nunca. se acumula. Así es. Cada vez que tú haces algo en dirección a tu sueño, es como que le estuvieras echando una monedita a una alcancía que no puedes ver, pero que cuando menos piensa, Pum. se llena y se derrama. Cada vez que yo hablaba con alguien, cada vez que me decían que no, puede que no estaba teniendo cosecha inmediata, pero a nivel universal hay algo cuántico que se va acumulando a tu favor. Y un día, parce, llegó a la oficina un chico, a la oficina de Gano Excel, que conocimos, lo trajo David. Le explicamos el proyecto, él dijo que sí, no tenía ni siquiera cómo inscribirse con el paquete más pequeño. Yo hablé en ese entonces con un primo que también dijo que quería iniciar. Mi primo arrancó en el Miguel, negocio, Miguel. Y antes de que arrancara Miguel, David, nuestro amigo, le dijo a este chico del que hablábamos que si arrancaba Esteban. primero, a Esteban, Miguel le iba a quedar por debajo. Esteban arranca con el paquete más pequeñito en el negocio, pero entraron por ese lado mío que yo Estaba que estaba flojo. muerto, claro, porque yo ahí iba a firmar a Miguel. Claro. Y la estrategia que David vio para cerrar a Esteban era decirle, si entra primero le va a quedar alguien bueno por debajo, por eso fue que Esteban quedó ahí. Y que si usted va a arrancar a hacer Gano Excel, muévalo, mijo. Ah, claro. Y entonces, parce, lo que yo no sabía es que Esteban se demoró 6 meses para firmarse el primer socio, imagínate. 6 meses. Pero el wow. primer socio se llama Mateo. Mateo trajo a Camilo y Camilo trajo al joven empresario más exitoso de Gano Excel en el mundo, al diamante Pablo Hoyos, un man que arrancó en este negocio y en 2 Qué años locura. era el diamante más joven en más de 80 países. Y tú fuiste, papi, una bendición, No, un una milagro, locura. una respuesta de Dios que yo venía buscando hace mucho tiempo, que llegara alguien mejor que yo. Pero si yo te hubiera tratado de encontrar, no te hubiera encontrado. Las cosas lindas y poderosas en la vida pasan es porque Dios te las pone, Así es. porque previamente hiciste cosas que nadie más estaba dispuesto a hacer y por eso estás listo para disfrutar de una recompensa que nadie más puede disfrutar. Amén. Entonces, la mayoría de la gente le hace falta es soltar la lógica, soltar el cómo, atreverse a hacer el Confiar. ridículo, atreverse a accionar, a sembrar con más fuerza. Y esa es la puerta para que ocurran milagros, parce. Y que así es que tarde que temprano las cosas se manifiestan negro y si lo relacionáramos con ser de buenas o ser suertudo, es una ecuación simple. La suerte es una oportunidad y estar preparado. Todas esas 2000 presentaciones que yo creo que te estaban preparando. Claro, parce. Porque tampoco es como que yo hubiera llegado a ser
una pera en dulce y de una perfecto, ¿no? Irreverente, me querían enseñar cosas y no quería entrar a los salones, no quería escuchar, no me gustaban esas conferencias, era rebelde sin causa. Total. Pero tenía unos líderes que ya habían sido preparados previamente para crecer. Y cierro con esto diciéndoles que la ilógica, o sea, las cosas ilógicas de la vida. Yo toda la vida me sentí negriado, me sentí aislado, me sentí minimizado, me sentí humillado muchos años. Y era una cosa que a mí personalmente me hacía sentir demasiado mal. O sea, yo fui muy inseguro en mis primeros años, digamos que en este camino, en este proceso. Yo pensaba todo 100.000 veces y cada detalle era importante para mí. Pero, hombre, la vida ahí tiene unos misterios que uno no se logra explicar. En 2019 sale un viaje corporativo para Malasia, para el 2020, que iba a ser la convención mundial. Y yo fui el último que arrancó de David, de Esteban, de Juan Ricardo. El último en la cola. El último en la cola, todos inferiores a 25 años. Y nosotros ya veníamos hablando mucho de que allá en la Convención Mundial hay un premio que es al número 1 menor de 25 años en facturación. Entonces, si la lógica lo hubiéramos seguido en esa época, si se hubiera hecho en 2020 ese evento, pues yo creo que habría quedado de tercero, o por lo menos no habría quedado porque se lo habría ganado otra persona. Pero llega la pandemia. Y llega la pandemia y ese viaje se termina siendo 3 años después. Y en 2023, fruto de la fe, es que yo ni siquiera entiendo, porque eso ni siquiera era tan importante para mí. Yo simplemente estaba buscando salir adelante. Dios me puso algo que yo ni siquiera estaba buscando en las manos y me dijo, tome, usted es el joven de mayores resultados en Gano Excel en el mundo. Y, o sea, yo les digo, es inexplicable. David en ese momento ganó mucho dinero y si hubiera sido, devolviendo el tiempo, en 2019 habría sido el joven de mayores resultados. Vos con seguridad habrías tenido más resultados que yo para ese momento. Pero ya después el tiempo había pasado, ya ellos estaban mayores y yo seguía teniendo la edad y yo recibo eso como un regalo de Dios. Entonces, quiero que se queden con esto, y es que todo lo que ustedes van a lograr en su vida va a ser inexplicable. Por eso la vida se vive para el frente y se entiende para atrás. Así es. Yo hoy solamente me he enfocado en caminar, avanzar, 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 avanzar. Y yo creo que vos has hecho lo mismo, avanzar, 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 avanzar. Y lo lindo de avanzar es que hoy miramos para atrás y entendemos muchas cosas que no habrían podido ser más perfectas si Dios no hubiera metido su mano. Porque en nuestra lógica, lo que debía ser habría sido una cagada ni la hijueputa. Entonces la gente que se vaya, los procesos que se acaben, los que comienzan, lo que para usted hoy en día es un problema, mañana va a ser su mayor bendición. Así es. Crea y crea. Y lo Confíe más importante en esa intuición que las cosas se van a dar. es estar feliz mientras esperas. La dicha del Estar proceso. feliz mientras esperas. Estar feliz mientras esperas. Porque hay gente que dice, cuando pase algo soy feliz. Y entonces mientras no lo logras, mientras no pasa, no eres feliz. Totalmente. Quiere decir que vas a ser feliz en muy breves periodos de tu vida. Además que la alegría trae la bendición. Al desgraciado, que no tiene gracia, al desagradecido, al que no tiene gratitud, hasta la bendición se lo vuelve carga. Hay que estar feliz. Hay que estar feliz si estás económicamente bien o si no. Hay que estar feliz y confiado de que tu salud se va a renovar, de que las personas correctas van a llegar, de que tu situación se va a resolver. Tienes que sentirte ya como si ya fuera hecho. La clave no es me siento feliz cuando pase, no es siéntete feliz para que pase. Y cierro con esto, para que terminemos ya este video. ¿Cuántos años de hacerte ejecutivo? ¿6? ¿5? 6 años. Yo me hice ejecutivo hace 3 años. Y hoy les digo algo acá, y es que somos los futuros diamantes royales de Gano Excel Colombia, de las Américas. Dios nos ha tenido en espera, pero Él solo sabe por qué y cómo. Y la fe no la hemos perdido. Es nuestro sueño más grande. Lo más grande. Es que yo creo que lo que Él y yo más queremos y de lo que más hablamos es nos tenemos que ver royales, nos tenemos que ver royales. Y no se ha dado, pero lo vamos a lograr. Perrito, Sí, qué claro. chimba esta conversa. Te quiero mucho. Espero que papi. les guste mucho, mis muchachos. Dios los bendiga y esperen más contenido de nosotros. Por acá Chao. saluditos desde Los Cabos, México. Les mostramos un poco de esto. Así se ve esto por acá.